Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos, mis amadas hermanas en Cristo Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor sea sobre aquel que llegue a escuchar este video y a escuchar esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesús, para salvación del alma, que es el manual, el instructivo de la vida del hombre, para que el hombre sea capaz de recibir la gracia de Jesús y esté enteramente preparado para llegar a la meta que el Señor mismo ha trazado para alcanzar la salvación de nuestras almas. En esta mañana que para la gloria de nuestro Señor Jesús el Señor ha puesto en mi corazón hacer esta transmisión en este día tan maravilloso, la oportunidad que el Señor nos brinda por su amor, por su misericordia, que cada día también la misericordia del Señor se va acabando, desgastando, porque los días avanzan y conforme avanzan los días nos acercamos a la promesa del Señor y también nos acercamos al juicio de Dios. Y es por eso la razón de que Dios ha hecho lo imposible para que el pueblo cristiano tenga acceso a la palabra de nuestro Señor, para que se preparen, para que se alisten y para que tengan conocimiento de la palabra. Porque la palabra es vida. La palabra es la fe. Porque la misma palabra nos enseña diciendo que por el oír la palabra viene la fe. Y la palabra es poderosa. Por eso es necesario que nosotros, como cristianos, debemos atender la palabra del Señor, leer la palabra, meditar la palabra, vivir de la palabra, y que no falte la palabra del Señor en nuestros corazones, que no falte la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, tanto físico como espiritualmente. Señor Jesucristo, si chico taena, cuando ana Jesucristo, si chico taena, no honga hunguño, ñani gatillo, ñani gacuino, yaro, heavy, heavy. Chico Highland ana Jesús. Es propósito de Helenina, Fabijakaya, porque Shiren Ana, Kushimerenina, Gakucho Tinga, Hequabina George Nandale Tatsan, Richard Patmena,
Ni me mere ni na. Desa choy kwani na gasa kwani oncha. Gasa kwani ote kaya. To kushi mere ke nganya. Nga chuta mena. Nga he sake chi thaina. Sake chi hena. Ya ta cruz de Calvario. Kushi mere na ke nga kucho thingya. He kwa bina chona. Baga kucho thingya he de nyane nga kikenda sitatsa. Hochona ya libro de Juan, Evangelio capítulo 14, versos 2, 3, 4. Ngatichone, tife kendano de. Nyani nga kongikiyo. Wah nyani nga tife kate na bate ya kuchukiyo. Wahinga kwa ekaani no kichona ena Jesus. Nyutse nde tin deren ena kicho. Tsatsire nei bachon. Uri kui bati shino gizo. Kui heavy ni de dicha kengan ainaje chokena. Chokera ro kini. Chokena sin andare. Kenga katabicho tingi kwa matopone. Kui ringa watinya. Gamachenga jasenga neo. Jasahingan neo de dicha jasahingan neo kenga tasahenin ana Jesucristo. Todo asengo eran ana se cosa yo ya suena kui cuando sui heavy del libro de Romanos capítulo 1 verso 28. Go es que maya. Jotinha encabezado del video. Kenga zone he kwa echen shinina saserecho. Pues vamos a estudiar una porción de la palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo con la comunión del Espíritu Santo sobre o bajo el tema, como puse el encabezado del video, el pensamiento que agrada a Dios. Porque hay muchas veces que nosotros como humanos no alcanzamos a entender si Dios le está agradando a nuestro pensamiento o no. O no nos tomamos en cuenta en ese sentido. Estamos conformados, nos quedamos conformes. Pensemos lo que pensemos, tengamos lo que tengamos en mente y en el corazón, no atendemos, no pensamos si le está agradando a Dios o no. Y por esa es la razón que el Espíritu Santo ha preparado un mensaje para su iglesia, para su pueblo. En esta mañana vamos a estudiar una parte de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Romanos capítulo 1, en el versículo 28, diciendo de la siguiente manera. Versículo 28 dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pues aquí nuestro Señor nos hace la referencia ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo su obra? ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? ¿Estamos haciendo lo que Él le agrada? ¿Estamos haciendo lo que conviene que nosotros hagamos? Porque muchas veces tomamos decisiones
equivocadas, decisiones apresuradas, sin tomar en cuenta la palabra, sin tomar en cuenta a Dios, si le está agradando a Dios o no. Y por eso es la razón de que Dios en esta mañana nos quiere hacer ver nuestro pensamiento, nuestra mente. ¿Cómo está la mente? ¿Cómo está el pensamiento? Y necesitamos ver. Porque puede ser que nuestro pensamiento o nuestra mente esté reprobado para con el Señor. Y muchas de las veces nosotros, como ser humano, no le ponemos atención a ese sentido. Pues muchas veces, cuando un ser de Dios escucha una palabra, una amonestación a través de la palabra del Señor, se molesta porque está en esa condición. Y que la verdadera razón, no deberíamos de enojarnos, de molestarnos, cuando el Señor nos da una verdad o nos está enseñando cómo debemos de caminar, actuar, pensar, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro guiador, Él es nuestra vida, Él es el que nos va a llevar a la vida eterna, como dijo Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues, ¿quién nos va a llevar a la vida eterna? Si nos molestamos cuando el Señor nos llama la atención. Entonces, ¿quién nos va a hacer entrar al reino de Dios si nos molestamos cuando el Señor a veces nos habla duramente? Porque Él sabe nuestra condición, porque Él sabe nuestro pensamiento, porque no hay nada ante Él que esté oculto, aunque no hemos hablado, que Él conoce nuestro corazón, que Él conoce todo lo que pensamos, lo que tenemos guardado en mente, aún sin hablar, aún sin contarle a nadie, pero Él lo sabe. Por eso el Señor se mueve tanto, como dice la misma palabra, lo visible y lo invisible, lo entendible y lo no entendible, lo que se pueda ver y lo que no podemos ver, porque para Él no hay nada imposible. Pero ¿por qué? Hagamos reflexión, hagamos que nosotros podamos entender, hagamos reflexión, hagamos memoria. ¿Por qué el Señor reprueba la mente? ¿Por qué el Señor está hablando de esa manera? ¿O a quién le está hablando? Porque muchas veces nosotros cometemos los errores.
Muchas veces nosotros decimos que esa palabra es para el que no cree, o es para el que está allá afuera. No, la verdad no es así. La palabra es para el cristiano. La palabra es para el pastor. La palabra es para la iglesia. La palabra es para el pueblo de Dios. No es para el inconverso. No es para aquel que esté allá afuera. No. La palabra es para nosotros. La palabra es para mí. La palabra es para ti. La palabra es para el pueblo de Dios. Es para el cristiano. Pero aquí nos está diciendo el Señor que los hombres de Dios o el pueblo de Dios, cuando habló el Señor esta palabra, el pueblo estaba en desobediencia. Estaban en desobediencia, no estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice. Ahí vamos a estar tomando en cuenta la coma. Entonces tenemos que aprobar primero la palabra de Dios. Para aprobar la palabra de Dios hay que tener en cuenta primeramente el Señor en todos los sentidos, en todos los aspectos. Hay que poner en primer lugar Dios. Dios primero, Dios primero, Dios primero. Todas las cosas, todo lo que emprendemos, todo lo que lo podamos pensar, sea como sea. Puede ser que tengamos facultades. Puede ser que tengamos mucho estudio, mucha preparación, o que no nos hace falta nada. Y a veces el hombre de Dios o la mujer de Dios se confía en eso. No, se confía de su preparación, se confía del título que tenga, se confía en la estabilidad que tiene, o las posesiones que tiene, el cargo que tenga, pero no cuenta eso. Ahí no cuenta eso. ¿Por qué razón reprobó Dios la mente del hombre al hablar esta palabra? Porque no tomaron en cuenta a Dios, dice. No aprobaron a Dios en su vida, no aprobaron a Dios en sus corazones. Porque muchas veces mucha gente se dicen ser cristiano, pero no aprueba a Dios en su vida. No deja entrar a Dios en su vida. No deja que Dios trabaje en su corazón. No deja que Dios haga las obras en su corazón. No deja que Dios limpie, que Dios cambie, que Dios transforme, que Dios haga la obra en su corazón. Y muchos menos se dejan hacerlo, que Dios lo haga. Y por eso aquí nos está diciendo que por cuando los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice. Entonces necesitamos aprobar, darle la aprobación a Dios en nuestros corazones. Es como cuando nosotros recibimos una orden de alguien. Cuando alguien te manda una orden y te dice que tienes que hacer esto, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Pero cuando tú dices que lo aceptas, entonces aceptas las condiciones. Pero ¿cuáles son las condiciones? Hay condiciones de seguridad, hay condiciones que puede favorecerte y puede desfavorecerte. Entonces, cuando Dios entra en ti, cuando Dios le das la aprobación en tu persona, en tu corazón y en tu mente, en tu alma, entonces el Señor entra. Pero cuando se te olvida
que Dios tienes por dentro y no haces lo que Él quiere, entonces ahí viene la reprobación. Ahí viene la reprobación, porque no lo tomas en cuenta. Es como si dijéramos, un humano, un personaje humano, llega a tu casa y te pide permiso y te dice, déjame estar contigo tal tiempo. Te da un tiempo definido o predeterminado, pero ese ser se queda en tu casa, pero tú le das algunas instrucciones, pero ese humano no cumple las normas que tú le hayas dado estando en tu casa. Por ejemplo, supongamos, un ejemplo, que tú le digas cuando dejas entrar a tu casa ese humano, yo descanso 8 de la noche y me levanto 5 de la mañana. Y entonces ese humano no respeta ese horario. Ese humano llega 12, 1, 2 de la madrugada. ¿Lo vas a dejar seguir viviendo contigo? Porque ese no es tu norma. ¿Verdad que no? Entonces, así es Dios. Cuando Él entra, toma posesión de nuestra vida, viene con sus normas, viene con sus disciplinas, viene con sus instrucciones. Hay cosas que Él no permite que nosotros hagamos. Y entonces es ahí donde el Señor nos está hablando. ¿Por qué reprobó la mente humana al hablar esta palabra del Señor? Porque no lo tomaron en cuenta, dice. Porque no lo tomaron en cuenta. Porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice. No lo tomaron en cuenta. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, lo que emprendemos, lo que hacemos, nuestra vida cotidiana, tanto en lo que es lo nuestro, lo material, y lo que es para Él. Porque muchas veces más les damos atención a lo que es de nosotros, lo material, que lo que es de Dios, que es lo espiritual. Dejamos al último lo que es de Dios. Dejamos lo más mínimo, lo más insignificante para Dios. Y es ahí donde se va mermando, se va disminuyendo la gracia que Dios pone en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo, cuando le damos aprobación en nuestros corazones. Por eso el Señor dice que porque no lo tomaron en cuenta, le dio una mente reprobada, dice. Le dio una mente reprobada. Porque la misma palabra nos dice, Dios los entregó a una mente reprobada, dice. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Si Dios está reprobando nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, estamos en peligro. Porque si viene el Señor, no nos daremos cuenta. Si viene el Señor, no pasaremos. ¿Por qué? Porque estamos reprobados.
¿Qué pasa cuando un niño escolar, allá en la escuela, cuando reprueba su examen final, pasa al grado siguiente? ¿Verdad que no? Así también nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de estar al tanto. Y es por eso que nosotros debemos de estar conscientes. Hagamos memoria, hagamos reflexiones, hagamos conciencia. Busquemos en nuestra mente cómo está con el Señor. Busquemos, analicemos, examinemos nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, cómo está con el Señor. ¿Tenemos en cuenta al Señor? ¿Lo estamos tomando en cuenta? ¿Lo ponemos en primer lugar en todo lo que hacemos? ¿Lo ponemos en primer lugar en todo lo que emprendemos? ¿Está el Señor en primer lugar en nuestras vidas? ¿Hay temor de Dios en nuestro corazón? ¿Hay temor de Dios en nuestra mente? Porque muchas veces no hay temor. Cuando no hay temor, hay peligro. Por eso el Señor reprueba la mente rebelde, la mente que viola los mandamientos o los preceptos del Señor. El Señor los reprueba. Por eso dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no conviene. Está más claro que el agua. ¿Por qué fueron reprobados? ¿Por qué nosotros podríamos ser reprobados con Dios? ¿Por qué podríamos estar reprobados? Si estamos haciendo lo que Dios no permite, eso nos puede llevar a la reprobación. Si estamos haciendo lo que nosotros nos agrada y dejamos al último lo que al Señor le agrada, eso nos puede llevar a la reprobación. Hay que tener cuidado, porque de lo contrario vamos a fracasar. Y por eso el Señor nos hace esta invocación para que nosotros podamos entender, podamos alcanzar la misericordia del Señor. Y es el tiempo. Estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos en que viene la prueba sobre la tierra, para probar todo morador, para probar todos, no nada más los que están inconversos, sino primeramente los pueblos de Cristo, los pueblos de Dios, el pueblo cristiano, son los primeros que van a ser probados. Y entonces es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de que nosotros despertemos, es el tiempo de que nosotros nos estemos alistados. Ya no nos sigamos durmiendo, pueblo de cristiano. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de levantarnos del sueño, levantarnos del pecado, levantarnos de la caída. Si hemos fallado, si hemos cometido errores, si hemos cometido pecados, es necesario que hoy más que nunca, dejar de hacer lo malo, dejar de pecar, dejar de hacer lo que Dios no le agrada. Es el tiempo de buscar sinceramente al Señor y estar en obediencia, buscar la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es la obediencia. La santidad es hacer la voluntad de Dios. La santidad es buscar hacer lo que Dios le agrada. Buscar sinceramente, buscar en espíritu y en verdad. ¿Para qué?
para que nuestra mente, para que nuestro pensamiento sea aprobado y no estemos reprobados. Es el tiempo de examinarnos, dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Corintios. Examinemos, dice, examinemos. Hay que examinarnos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está aquel? ¿Cómo está aquella? ¿Cómo estamos todos? Es el tiempo de reflexionar, porque de lo contrario no podemos estar reprobados. En 2 de Corintios capítulo 13 dice de la siguiente manera, en el versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no. ¿Os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahí está. ¿Está en Cristo en nosotros? Si nuestra mente está reprobada, si nuestro pensamiento está reprobado con Dios, entonces aquí nos está aclarando, diciéndonos que Jesucristo no está en nosotros. Es una voz de alerta. Es una voz de preocuparse al escuchar esta palabra. Hay que despertar. ¿Por qué está pasando eso? Porque muchas veces queremos que el Señor nos escuche, que el Señor haga milagro en nosotros o nos dé una respuesta, pero no nos da. ¿Cuál sería la razón? ¿No será que estamos reprobados con Él? Pero ¿qué es lo que nos reprueba? Estábamos aquí. Si hacemos lo que no conviene a Dios, eso nos lleva a la reprobación. Si no tomamos en cuenta a Dios, lo que hacemos, lo que emprendemos, eso nos lleva a la reprobación. Y hoy más que nunca, despertemos. Porque el mismo apóstol Pablo nos está dando la respuesta, nos está dando el empujón para que nosotros corramos a examinarnos. ¿Qué está pasando? Porque aquí dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. Pero es que muchas veces no entendemos qué es la fe. La fe quiere decir creer, confiar y obedecer. La palabra fe tiene tres énfasis o tres fases: creer, confiar y obedecer. Esa es la fe. Porque muchas veces tenemos la fe, pero no es obediencia.
no creemos, no confiamos. Al contrario, viene algo difícil. En vez de acudir a Dios, acudimos al hombre. Y no creemos si Dios te está diciendo que Él puede hacer las cosas. No lo creemos. Entonces no hay confianza con Dios. Y a veces decimos que tenemos fe. Tenemos confianza. Creemos, lo creemos. Y confiamos, decimos. Pero no hay obediencia. Entonces no hay fe. Si hay fe, si creemos y confiamos, pero no hay obediencia, que es la tercera fase, entonces no hay fe. Porque la palabra fe quiere decir creer, confiar y obedecer. Y por eso no da resultado. Nos ponemos a orar. Le pedimos algo al Señor y no nos da. Porque no tenemos estos tres requisitos de la fe. Hay incredulidad, no hay confianza, no hay obediencia. Por lo que debería de haber es creer, confiar y obedecer. Esa es la fe. Pero muchas veces nosotros, como seres humanos, no le prestamos atención a esos aspectos. ¿Qué es la fe? Pero no vamos a entrar a muchos detalles en esa palabra de fe. Pero le estoy explicando esto porque está diciendo aquí que si estamos en la fe, dice Pablo, examinar, dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir examinar? Búscalo, piénsalo, analízalo. ¿Hay fe? ¿Hay fe en nuestro pensamiento? Hay algo nuevo para ti. ¿Hay fe en nuestro corazón? Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Porque muchas veces, Solo entra en su intimidad como le mencionaba, y dile, Señor, límpiame. sí a cada creemos, instante. sí confiamos, Ayúdame. pero lo que más lo dejamos aparte es la obediencia. Pero toma tu decisión en hacerlo. Porque le decía Levántate. que la palabra fe significa creer, confiar y obedecer. Pero cuando no hay obediencia, aunque creemos, aunque confiamos, pero no hay obediencia, no va a dar resultado. Es como el carro. El carro, para que el carro pueda caminar, lo más necesario debe tener gasolina, batería y el motor bien, por decir así. Pero supongamos un ejemplo. Tiene batería nueva. El tanque está lleno de gasolina. Pero el motor está fallando. ¿Va a caminar ese carro? No va a caminar. Y así es lo mismo. El poder de Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo da la recomendación diciéndonos que es necesario hacer un examen
un examen de exploración internamente en los pensamientos, en la mente, en el corazón, en nuestros sentidos. Hay que hacer una exploración total. ¿Cómo estamos con Dios? Para poder darnos cuenta si estamos en la fe. Pero ya les explicaba que la fe quiere decir creer, confiar y obedecer. 3 puntos claves para tener la fe. Pero si hace falta uno de los requisitos, no hay fe. Sigue diciendo que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado, dice. Entonces, por eso es necesario que nosotros, pueblo cristiano, pueblo de Dios somos. El Señor nos compró con precio de sangre. Pero se necesita poner de nuestra parte para alcanzar esa misericordia. Porque el mismo nuestro Señor Jesús nos dijo, en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 24, donde el Señor Jesús dice, esforzaos a entrar a la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar, pero no podrán. Se necesita esfuerzo. Se necesita valentía. Se necesita acción. Se necesita trabajar. Es como si algo quisiéramos comprar con dinero, pero no tenemos el dinero. ¿Qué hacemos? Buscamos un trabajo o tratamos de vender algo que tenemos para comprar lo que estamos deseando. Y así debe de ser lo que Dios nos promete. La promesa del Señor es para llevarnos a vida eterna. La promesa del Señor es para alcanzar su misericordia. Pero, el pero más grande, el pero que nosotros debemos de tener en cuenta siempre, ¿estamos reprobados o estamos aprobados? Hemos visto estos versículos, ¿por qué razón podríamos estar reprobados? Ya nos ha dicho la misma palabra que por la desobediencia podamos estar reprobados, o porque nosotros hacemos lo que Dios no le agrada, o pensamos lo que Dios no le agrada. De ahí viene la reprobación. Pero para que nosotros podamos
estar aprobado con Dios, hay que tomar la iniciativa de pensar sanamente y de buscar sinceramente a nuestro Señor Jesucristo cada día, y que el Señor sea nuestra prioridad, que nuestro Señor sea en primer lugar en todo, que nuestro Señor Jesucristo sea el medio en todo en que nosotros emprendamos, compremos, vendamos un trabajo o lo que nosotros queramos hacer. Consultemos a Dios, poner primeramente Dios en todo, avisarle a Dios primero: Señor, voy a comprar esto, voy a vender esto, voy a trabajar así, voy a construir, quiero hacer esto, Señor, necesito esto, Señor, esto te agrada, esto te gusta, Señor. Entonces, la consulta a Dios, Él es el que aprueba. Él es el que aprueba todas las disposiciones o los planes que nosotros queremos hacer. Porque muchas veces, cuando el ser humano adquiere algo sin el consentimiento del Señor, fracasa. Es porque lo hace por su propio deseo o por su propio capricho. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios no confía en Dios o no pone en Dios en primer lugar todo lo que hace, consigue el dinero porque él lo trabajó, va y compra tal cosa, pero no funcionó, todo anda fallando, todo anda en mal estado, y ya después viene y se queja con Dios y dice: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me sale bien todo esto? Pero cuando empezó, no avisó a Dios. Entonces viene a Dios cuando ya está en problemas. Viene a Dios cuando ya está en dificultad. Pero Dios no quiere así. Dios lo que quiere es que Él esté en primero en todo. Supongamos un ejemplo. Un hombre de Dios o una mujer de Dios desea comprar un carro. Ya tienes lo suficiente el dinero para comprarlo. Entonces va y consulta con Dios y le dice al Señor: Señor, quiero hacer esto. Tú me has bendecido, tú me has dado la fuerza para conseguir este dinero. Voy a comprar este carro. Y aquí te doy lo que es tuyo, Señor. Lo que a ti te pertenece, aquí está. Va y compra el carro. Y entonces ese ser sale bendecido, sale prosperado. No le falla el carro, no le falla nada. ¿Por qué? Porque Dios puso en primer lugar lo que compró. Pero muchas veces nosotros no ponemos en primer lugar a Dios. Mencionabas hace un rato, el pueblo de Dios tan arrogante, tan altivos, tan creídos, porque Él lo trabajó y ya tiene dinero, va y compra un carro. Pero los 2, los 3 días, o a la semana o al mes, le empieza a fallar el carro. Gasta dinero. Entonces viene a Dios y le dice al Señor: ¿por qué me está pasando esto? Pero no es la manera correcta.
La manera correcta es consultar a Dios antes de hacer todas las cosas. Antes de poner un pie, de hacer algo, o emprender algo, o comprar o vender, sea lo que sea. Es como cuando nosotros nos levantamos cada mañana, nos encomendamos al Señor, le damos las gracias y le pedimos protección para el día. Entonces el Señor te protege, el Señor te guarda. Pero si no haces eso, ¿cuántos pueblos de Dios se van perdiendo de esa manera por ser arrogante, por ser creído? Porque no le gusta que le llames la atención. Pero no es tiempo de que nosotros estemos así. Es tiempo de ver, de examinar cómo estamos. Es tiempo de examinar nuestros pensamientos, examinar nuestra mente. ¿Cómo está con el Señor? Porque el Señor mismo, que no es malo nuestro Señor, sino que al contrario nuestro Dios es misericordioso. Él nos hace ver las cosas antes de tiempo. Antes de que venga lo malo, Él nos llama la atención. Por eso es el propósito de Dios, de que nosotros cada día escuchamos diferentes palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día maravilloso, estamos reflexionando si nuestro pensamiento está aprobado con Dios o está reprobado. Porque corremos riesgo, corremos peligro. Si nuestro pensamiento está reprobado, si viene el Señor, no nos iremos con Él. O si nos morimos, no nos iremos con Él. Habrá grandes dudas. ¿Por qué? Porque si está reprobado, no podemos pasar a otro nivel. Daba un énfasis de una explicación hace un rato. Cuando un alumno en la escuela reprueba su examen final, pasa a otro grado, ¿verdad que no? Y así mismo nosotros, como cristianos. Porque estamos en la tierra, estamos en un grado, en un nivel. Y ese nivel es donde tenemos que ver, ¿lograremos pasar al otro nivel, que es la vida eterna? Por eso el apóstol Pablo nos estaba haciendo la recomendación de examinar a nosotros mismos si estamos en la fe, a menos que estuviéramos reprobados. Pero ¿por qué razón o motivo de que nosotros pudiéramos estar reprobados? Por la desobediencia, por no tomar en cuenta a Dios en nuestros actos, por no poner en primer lugar a Dios, por no consultar a Dios lo que emprendemos, por ser desobediente, por no buscar a Dios con toda sinceridad y por no obedecer, por hacer cosas que no convienen a Dios. Eso es lo que nos lleva a la reprobación. Pero si nosotros llegamos a entender
de aprender a discernir lo bueno a lo malo, lo santo a lo inmundo. Entonces podemos avanzar para que nosotros lleguemos al nivel de la aprobación. Porque cuando tengamos esa sensibilidad de saber qué es lo inmundo y qué es lo limpio, qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces cuando viene la tentación de lo malo o de lo inmundo, le ponemos un alto. Entonces quiere decir que estamos aprendiendo a rechazar a lo malo y le estamos dando cavidad a lo bueno. Pero muchas veces no lo hacemos. Como dice el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado, dice. Y es sinceramente, muchas veces sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. El pueblo cristiano sabe a ciencia cierta que no puede hacer tal cosa y lo hace, aún sabiendo que no se puede hacerlo. Y ese es el problema, que nosotros podríamos estar reprobados, pero es tiempo de entender, es tiempo de que nosotros hagamos conciencia, de ponernos las pilas, de examinar nuestro pensamiento. Porque viene el Señor, Él no tarda en venir, es el tiempo de que arreglemos nuestra cuenta con el Señor, porque de lo contrario ¿quién le gustaría quedarse? Nadie. ¿Quién le gustaría perder su vida y no alcanzar la misericordia de Dios? Nadie. Todo el pueblo cristiano quiere a la vida eterna. Hasta el que no cree quiere a la vida. Pero se necesita esfuerzo. Se necesita valentía. Se necesita trabajar. Se necesita desprender algo. Aún te costó lo que te costó, te duela lo que te duela, te tienes que desprender. Para ti sea de mucho agrado, pero si Dios no le agrada, te tienes que desprenderte. Es como la vida cotidiana, es como la costumbre que nosotros tenemos. Muchas veces no nos queremos desprender. No, porque ya me estoy acostumbrado. No, porque ya estoy acostumbrada. Pero hay que ver, ¿nos puede salvar eso? Supongamos un ejemplo. Ciertamente, lo malo a veces es, al parecer, es bonito, es bueno, como el pecado. Al parecer es dulce,
Pero hay que ver que esa dulzura no nos llevará a vida, sino al contrario, nos llevará a la condenación. Y por eso dice el apóstol Pablo, examinaos, dice. Hay que examinar a nosotros mismos. Hay que ver a dónde nos lleva. Por ejemplo, si el que anda en pecado, aunque no ha sido descubierto, pero ¿por dónde está caminando? Supongamos un ejemplo. Un hombre o una mujer de Dios está en pecado, en oculto. Nadie lo sabe, aunque Dios lo sabe. Aunque no le ha causado problema, aunque no le ha causado mal por eso. Pero ¿dónde lo está llevando? Todo pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y paz. Entonces, sea como sea el pecado, sea como sea el mal, sea dulce, sea agradable, sea placer, pero nos va a llevar a la muerte. Porque establecido está la palabra, que la paga del pecado es muerte. Es como dice nuestro Señor Jesús, que Él cuando va a venir, no tomará por inocente al culpable. Y es cierto, la ley es la ley. Por eso es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que a nosotros hagamos conciencia. Es tiempo de que nosotros entendamos de una vez por todas el pecado o lo malo o lo que hacemos, lo que es agradable a nosotros, y nosotros lo ponemos en último lugar al Señor. Así nos gusta, así nos agrada, pero nos va a llevar al fracaso, a la reprobación. Y por eso hay que tener en cuenta que es mejor estar aprobado con Dios. Es mejor estar aprobado con Dios 100%. Aunque no tengas placeres, aunque no tengas contacto con pecado, aunque muchos te digan que es bueno, que es bonito, que es placentero, que es agradable, no lo hagas, porque estás consciente de que todo pecado, si estamos en pecado, cuando el Señor venga o cuando nosotros nos moramos, la paga del pecado es muerte. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Y es mejor estar aprobado con Dios. No tocar el pecado. Dejar el pecado. Si estamos en pecado, si estamos en error, levantarnos, dejar de hacerlo, dejar de hacer lo bueno, buscar lo bueno, como dice el libro de Amós capítulo 5 verso 13 y 14. Dice buscar lo bueno y no lo malo, para que el Señor esté con vosotros. Y otra vez dice el profeta Jeremías capítulo 7 verso 5, mejorad vuestro camino y vuestras obras, para que el Señor esté con vosotros. Pero si no mejoramos nuestro camino, si no mejoramos nuestras obras, el Señor no va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos reprobados. Pero si queremos ser aprobados, entonces es tiempo de mejorar nuestro camino, mejorar nuestras obras. Si en tiempos pasados, si el día de ayer estábamos reprobados, es tiempo de que hoy empecemos a buscar nuestra aprobación con nuestro Señor Jesucristo.
último texto que vamos a incluir en esta transmisión en 2 de Corintios capítulo 10. Aleluya. Bendito sea Dios. 2 de Corintios capítulo 10 en el versículo, Santo Jesús, en el versículo 5. 10:5 de 2 de Corintios dice de la siguiente manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que quiere el Señor. Es lo que desea para mí, para ti, para todo el pueblo de Dios, el Señor. El deseo del Señor es que nosotros estemos aprobados. Porque Él ya pagó. Ya lo pagó con sangre, con precio de sangre. Toda desobediencia. Él ya lo eliminó todo. El pecado, la desobediencia, la incredulidad, la enfermedad, todo. Ya lo clavó en la cruz de Calvario. Pero ¿por qué viene otra vez? Muchas veces nos hacemos esa pregunta. Mucha gente, mucho del pueblo cristiano hace esa pregunta. ¿Por qué viene otra vez eso? ¿Por qué viene otra vez ese mal? O tú podrás pensar en esta hora: ¿pero por qué podría yo estar reprobado? Por el mal. Porque hacemos lo malo. Es ahí donde anula la existencia de la gloria de Dios. Como dice en Romanos 6:23, que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron, dice. Entonces, ¿qué nos lleva a destituir de la gloria de Dios? El pecado. Cuando entra el pecado, cuando pecamos, sea cual sea el pecado, porque muchas veces nosotros le decimos pecado a lo que ve nuestro propio ojo. Pero muchas veces el pecado oculto, el pecado en pensamiento, el pecado en el corazón. Cuando alguien odia, nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Entonces ahí viene el mal. Gloria a Dios. Así dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos hace apartar de la gloria de Dios? El pecado. El pecado. Entonces ya no nos hace estar dentro del reino de Dios o de la gloria de Dios cuando cometemos un pecado. Pero si tú dejas el pecado, si tú te arrepientes y te conviertes, dejas el pecado, dejas de pecar, entonces vuelves a entrar
en el reino de Dios. Vuelves a entrar en la gloria de Dios. Igualmente, mi hermano, felicito. Muchas bendiciones. Entonces, porque muchas veces, cuando el hombre o la mujer de Dios comete una infracción de la ley, comete un pecado, se les invita a arrepentirse, pero no se convierte, no se arrepiente. No estoy arrepentido, me duele de que me pequé, me duele todo esto, hice mal, pero no deja el pecado. Pero no es el caso. El caso es arrepentirse y convertirse. ¿Qué quiere decir? Te duele de que pecaste, pero tienes que dejar de pecar. Ese es el reto que valida a Dios. Pero si hay solo arrepentimiento y no hay conversión, no hay aprobación. No está aprobado ese arrepentimiento. No. Para estar aprobado ese arrepentimiento, tiene que estar con la conversión juntamente. Arrepentirse y convertirse. Porque mucha gente se arrepiente, pero ahí van con su pecado. Eso no aprueba a Dios. Lo que aprueba a Dios, arrepentirse del pecado y convertirse. ¿Qué quiere decir? Dejar de pecar. Sea cual sea el pecado, sea grande, sea chico, sea pequeño, sea visible, sea invisible, sea como sea. Porque hay pecados invisibles. Pecados invisibles está en el pensamiento y está en el corazón. Y es lo que empezamos de esta transmisión de la palabra de Dios. Es primeramente aquí y aquí. ¿Cómo está? Gloria a Dios. Pues aquí nos dice el apóstol Pablo, para terminar esto, derribar argumentos, dice. Es lo mismo lo que acaba yo de decir. Convertir. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Pero aquí no está diciendo el apóstol. Derribando, dice. Derribando argumentos. ¿Qué quiere decir derribar? Derribar quiere decir barrer, trapear, limpiar, despojar, quemar, tirar a la basura. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer eso? Limpiar nuestros pensamientos. Quitar los malos pensamientos. Si tú pensabas mal de tu prójimo, quítalo. Si tú deseabas lo malo, tienes que quitarlo para estar aprobado. Pero si no lo quitas, aunque te arrepientas 1000 veces, de nada te sirve. Porque la palabra dice, arrepentíos y convertíos. Gloria a Cristo. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra. Porque no dice arrepentíos nada más. Pero mucha gente, muchos de nosotros, nada más nos arrepentimos.
No, sí estoy arrepentido. Sí, ya me arrepentí. Sí, ya me reconcilié. Pero no está convertido. El libro de los Hechos 3:19 nos aclara diciendo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está. ¿Cómo borra el pecado el Señor? ¿Arrepentido? No. Arrepentido y convertido. 2 puntos. 2 puntos principales para que Dios borre tu pecado. Arrepentíos y convertíos. Arrepentido y convertido. Está arrepentido, pero deja el pecado. Entonces se borra el pecado. Pero si está arrepentido nada más y sigue con su pecado, no está borrado su pecado. El pecado sigue con Dios. El pecado sigue presente. No se ha borrado. Porque mucha gente así va. No derramando lágrimas en el altar de Dios, derramando lágrimas donde él escucha la palabra, pero no se arrepiente, no se convierte. Está arrepentido. Y ese arrepentimiento no está aprobado con Dios. Está reprobado. Aquí nos aclara. Yo no lo estoy diciendo. Es la palabra lo que está diciendo. Porque dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. A menos que solamente mi Biblia lo diga así. Para ser borrado nuestro pecado delante de Dios, hay que estar arrepentido y convertido. ¿Qué quiere decir? Te duele que pecaste, pero dejas de pecar, entonces se borra tu pecado. Pero te duele que pecaste, pero no dejas de pecar, sigues pecando, no está borrado tu pecado. Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aleluya. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo y todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces tienes que llevar tu pensamiento, tu mente, tu corazón a la obediencia de Cristo, dice. Porque mucha gente llega a la iglesia, odia a su hermano, desea a la mujer de su prójimo, la mujer desea el hombre de su prójimo. Con rencor, con odio, con envidia, con murmuraciones, con críticas, con menosprecio. Y eso no aprueba a Dios. Por eso el Señor dice que les dio una mente reprobada al pueblo de Dios. Porque no estaban haciendo lo que convenía hacer. No estaban haciendo lo que Dios mandó hacer. Por eso el Señor mismo le da una mente reprobada. Por eso es necesario veamos en nuestro corazón, veamos en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Kuchitona es bien de dicha que este macho peya suana, me can roto anda na tija. Yang he quite cena. He quite cena de fakko he ni na. Okay quite sebe. Okay he ni ma.
que arunga se guaneana heshi henina sa sarana pusu asengi ni he kwa makaina na henina si tito ni ga gastia se reproba henina kuiba asengi ni na ga he guaneana nyana sinina bechwa sinina le bechwa ke wanga hen gati hen ana tito ni ke na ni ga he kwa rinya guaneana tunya guaneana ho singa nyamen nyamangya ho singa nyamen gaskani ke nani na wasan mai ke aku ai chon le ni na na ke ngas meni sin ai mana to ga tonya bagan ana ngasa tonya ka mangya ngasa tonya ka mangi kwa yo na ni ko ba he kwa ni no andi ka chunan gire ka ni na ni ko ka fasaya ko ni na mexican ya tonya bagan ya bayana ke ni na ni ko sa sare ni ga he sa sare ni na he si chon ni hen ana he ya ga he ni na chon ke na ga he me ni si a piesh minda a piesh kwadan na ango negocio asi a meshi ya chunan gi yare ni na ati sa sare ni na meshti khoti ni kwa share khosi te mangi kwa ene khosi te mangi kwa he share khosi te ni asistir a templo khosi te mangi a iglesia khosi tombe khosi te ni a tratar he familia na khosi te ni a tratar he nacional ni na khosi te ni a tratar he singa aheti nana ko socha ro he tsena ko socha ati na ko ticha ati na ko se he toko nga tisa kwa ni ga kwa chon ti na kwa thu kwa ro kwa to ga na ri ko sa sare ku wa ri so ni kha ni na he ga cho khen ana he ga ngo kwa ai che ma che re kha ni na kwa ai che shin da kwa ai che shi chwa se he ni na so ke ku ro ga he kwa sia so sin ga he sa sare ga ti ku no kwa e shi ti he sa sare ga ti ku no kwa e shi he tike ga chasha kwa cha cho chasha kwa cha ndi chasha he kwa ta hani ma he kwa ta ha to kombe he kwa cho to kombe he kwa no sengi he kwa ne gashi he kwa no kwa ya ne he kwa shi to ko he kwa ga ko ni ku cho ke ni na he kwa rishi mere ka ni na he gande ka tamma gamna cho ta ka tamma siti to di tu ma che ko na Atesa ko anda ri chaga nga songa sunga mangya nikuni ki chacha ko kishia he ni na to kui he ba kwa he yo na ga chacha he ta jinga to ga thini che he kwa he be kwa ni ti ai ki ni ga sa kwa he to chacha na he jo chacha ni kwa he jo ta jinga to ga ti mana na ri ki shi na ko ni na to ko ni ai ni thi ni kui ni kwa sen thai na nga wa thi hay sử dụng mà che hay ga hay này na đi thu cho cha cái tâm ma và hay đi cái tâm ma có cái này na người cũng có sự cái ta sai để cái này na người ta sai để hay ai na hay cái sai cái ta bị no cái này na hay mấy cái gì à để cha gloria Christ sai cái con này mà cái khai dùng của cái kia để cho tay xoa để của nó cho xoa của nó cho ya để cho tay xoa hay của nó xung mà để hay ai na vì sự xoa cái ta sai để cái này na la chuan gi ya re ngan sai ni chen cuida chu ya pa e chana pa sai ya pa e chana ko na di chu e yo chana ya libro de Corín segunda de Corín 13 la di chu ni nga nya nga chu ya swa he pa e chana ati kana pa makha tu chana pa makha ati nana Jesucristo ya he ni ma atu chana Jesucristo ati pa atu he ni mana se ni chana ko he ni na atu se ati pa atu sa ma na tu si kwana chu ya he na ya ko ta ni kwana ni ko ai kwana kuma na ngu chuta si escuela ba he chuta si escuela ba he que gati cuenta ka se he ka sa ka mi ya le bichone shene fíjate ta curso fai he si prueba si ya le nya se khame cho le he chuta si ne wa he ndi he be he chuta he be gati cuenta ka se kha chuta ya le ka sa la ventaja prueba he vengo di kimani le to ve toma di que va a tomar reprobar va te buana ya vi kwanga di ko ku ya na ke ni na ga di ko ta ya na ke ni na ga di ka sa ni go ke ni na ga di ka sa go ta ke ni na vi si mere ke ni na ga nya ga ta bi chu ya he ko ton thai na ga ka ta bi tha tua he nivel sin ingo ga go nivel tene he sti na
Jorge grado, Jorge Humma, que en la escuela mangia. Jorge primero, Tiznanga y Tiznanga y Tanangive, Gasa Kimakana, Gasa Tipa Saini Nanga, Samangia Templo, Gasa Bangia Iglesia, Jorge primero, Tiznanga. Gatin Eric, we had to Anna Shimani Home. She probably not joined Licky Petadito and Anna Jesucristo. The Gahusi we had to other Ziquana, Zikaita, Naziquana with Nanda, Naziquana Chutayasa, Quaitana. Dinero si con ellos, ¿no? La genina que shine, genina anda chotaga, tipo hecona, genina soquena to soquini, soquena, ninda dice ni choris. Los cursos son eran, ana je José de los coña, por eso ese yo sale en el libro de los Hechos, se llama capítulo 3, verso 19. Y agachones arrepentidos y convertidos, para que sea borrado vuestro pecado, que ha dicho. Alicuito arrepentido, más. Se va a arrepentido, más te he dicho. Se va a arrepentido, soy que está lejano. Más ahora, más hay que echar, que ya está lejano. Vale que se cayó que, vale que se está na pena que vos. Ya se está na pena que enga, kata más ahora. Se ya está lejano, ya se es nada que pena. Ya se está na pena, ya se está pena que coge ni nada. Ya se sí pues ya. Satu sih tonda aku asyik asyik hene, nggak hati arrepentido yo, nggak hati bisa hene mana tuh yo, dikucat hene, tuh tuh di nasi ini, ini heavy itu nah itu sih kayak sungguh kuat gue Yesus heavy, así que ini anak Yesus Kristo, anak Yesus itu anak orang nggak urus ya, kau tuh mau sih jauh heavy, kau tuh mau sih tuh heavy heavy, terusnya nih kan, mana, itu, tiempo, horas, escuela. Tango ka sika to ya ukana ena ngai he ko to ese kasi ka to ya ga hukinga kata ma chu ya na si te ma e ga tia ti cha jo na si e yo mana ni asi nin ana si ko ta no nin ana si ko ta ga hu ni si anda le ni na to nya ni ya ko no ya re he ta heavy así que gan ana Jesucristo kata si ko ta andar en una yungo iglesia, coñanes, muy derecha, gloria al Señor, nos encontraron ser Ana, pues Dios me lo bendiga, que nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros, a todos los que puedan llegar a escuchar este video, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Dios me lo bendiga, pues Dios es bueno. Es por su misericordia, por su amor, de que nos envía una palabra y Dios me ha permitido en este día hacer esta transmisión para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que esta palabra sea impactado, sea haga efecto en los corazones, sea sembrada la semilla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en cada corazón. Espero que nuestro Señor esté. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Dios me lo bendiga.